Lo natural es que aprendamos a caminar y empecemos a crecer, ¿verdad? Y en la vida espiritual es lo mismo. El apóstol Pablo dice, creciendo en la obra siempre. Y es necesario que nosotros como hijos de Dios busquemos crecer siempre. En todo tiempo, crezcamos. Y para crecer hay tres condicionantes. Primero, la firmeza. La firmeza nos habla de una determinación de crecer. Yo tengo que estar firme en lo que yo quiero. Estar firme y determinado a que yo tengo que crecer. Yo no puedo quedarme igual de hace 20 años, 30 años. Hay gente que saca chapa de, no, 20 años en el Evangelio. Y viene otro, 30 años en el Evangelio. Y el otro, 50 años en el Evangelio. El otro dice, nací en el Evangelio. ¿Y qué has hecho? ¿En qué has crecido? Entonces es necesario que nosotros tengamos una determinación a crecer. A decir, yo tengo que avanzar. Yo tengo que crecer en el Señor. Yo necesito conocer más de Dios. Yo necesito experimentarlo a Él. Y después dice, sean firmes y constantes. Constantes. Necesitamos tener constancia. Necesitamos mantener esa determinación a lo largo del tiempo para que nosotros podamos crecer. Y lo tercero que necesitamos, y que esto yo quiero detenerme, es tener un corazón dispuesto a aprender. Porque la única manera en que yo puedo crecer es cuando yo abro mi corazón a que Dios pueda enseñarme, abro mi corazón a las enseñanzas que Dios tiene para mi vida a través de su palabra, a través de la enseñanza en la iglesia, a través de mi vida personal. Yo puedo aprender, pero yo necesito tener un corazón dispuesto a aprender. Un corazón que quiera aprender, un corazón que anhele, que desee recibir y que a través de eso pueda crecer. Necesitamos tener una predisposición a aprender, una predisposición a poder crecer, una predisposición a recibir y a percibir lo que Dios tiene. Poneme por favor, Joaquín, San Mateo 28, 19. Jesús, en la última gran comisión, en la tarea que le dijo a sus discípulos, dice otra vez, 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pásame el 19 otra vez, por favor. Dice, por tanto, id y haced. ¿Qué dice? ¿Y qué discípulo? Aprendí. No dice, vayan y evangelicen a todo el mundo. Sí, es la tarea. No es solamente... Pero también tienen que, vayan y hagan aprendices. Busquen corazones que estén dispuestos a aprender. No solamente que estén dispuestos a recibir. Sí que es nuestra tarea, sí que es nuestra responsabilidad, la de predicar el mensaje, llevar la palabra a todos. Pero también tenemos otra responsabilidad, que es la de buscar corazones que estén dispuestos a aprender. Y dice el versículo 20, enseñándole. O sea, hay dos partes acá. Hay dos tareas. Una es la que de aquel que enseña, de aquel que tiene que disponerse a enseñar. Pero aquel que está dispuesto a enseñar tiene que tener corazones dispuestos a aprender.
Vi un videíto de una profesora, una señora mayor, profesora de, creo que era de matemática. Se ve que estaba dando clase en una facultad y había dos estudiantes que no le daban bolilla. Y entonces ella dice, bueno, si ustedes que no les interesa la materia, váyanse nomás. Yo voy a seguir con los que sí les interesa. Y bueno, ahí les dio toda una lección de vida a todos los que habían quedado. Pero es necesario que, primero, fundamental, para yo pararme a enseñar, me tengo que haber sentado a aprender. Si yo no tengo el corazón de sentarme a aprender, no puedo pararme a enseñar lo que yo no he aprendido. Entonces nosotros necesitamos tener un corazón que desee aprender. Un corazón que desee conocer. Y no estoy hablando de al aprender unos conocimientos teológicos solamente. Cargar de información mi vida. La información es importante, el conocimiento es importante, el descubrir la palabra de Dios. Pero lo importante es tener un corazón abierto a aprender lo que Dios quiere hablarme, lo que Dios quiere enseñarme, lo que Dios tiene para mi vida, lo que Él quiere hacer en mi vida. Y ya le digo que si usted está en un lugar donde considera que no es enseñado, ya le digo que no pierda más tiempo. Pero nosotros tratamos de enseñar. Tratamos de, cada vez que usted viene a la casa de Dios, hay un mensaje de Dios, una palabra de Dios. Tenemos estudios del ABC para los más grandes, para los más chicos. Hay disposición a enseñar. Necesitamos tener un corazón predispuesto a aprender. Pedro, siendo un discípulo, metía la pata 10.000 veces. Hacía 3, una bien, 3 mal. Decía una cosa bien, hacía 3 mal. Pero el tipo, ¿qué pasó? Aprendió. Y una vez que Jesús se fue, él había aprendido las lecciones. Y ya no era un cobarde, ya no era un metedor de pata, sino que iba hacia adelante y él conquistaba. ¿Por qué? Porque aprendió. Aprendió. Hablamos, muchas veces compartimos acerca de la vida de Juan Marco. ¿Quién fue Juan Marco? El sobrino de Bernabé, que ¿qué hizo? Había arrancado con Pablo y con Bernabé el viaje misionero, pero a la primera la primera situación problemática dice, no, esto no es para mí, yo me vuelvo atrás. Y bueno, esa situación hizo que Pablo y Bernabé, cuando fueron a hacer el segundo viaje misionero, dice Bernabé, vamos a llevarlo al Marquito. No, dice Pablo, escuchá, yo con este cobarde no voy a ningún lado. Yo, hacé lo que vos quieras, pero yo con él no voy. Y hubo tal desacuerdo que Pablo y Bernabé salieron cada uno por su lado. Y hablamos y destacamos la vida de Bernabé, que le dio la oportunidad a Juan Marco y lo restauró. Y el mismo Pablo dijo después, tráemelo a Marco que me es útil. Y hablamos acerca de la vida de restauración y el trabajo que hizo Bernabé, que es verdad. Pero también tenemos que reconocer que Juan Marco aprendió. Aprendió. Tuvo un corazón dispuesto a aprender y decir, bueno, yo me equivoqué y hubo cosas que hice mal, pero acá estoy para aprender. Y aprendió. Pero después podemos ir también a la vida de Eliseo. Eliseo fue un discípulo destacado, él se formó y se preparó con Elías con un carácter totalmente difícil, pero ahí estuvo Eliseo y él vio las maravillas que hacía Elías y él creyó y aprendió y recibió. Pero nosotros vemos a través de la palabra de Dios los discípulos que salieron de Eliseo, uno peor que el otro.
eran un desastre, ninguno salió. ¿Por qué? ¿Fue culpa de Eliseo? No, no fue culpa de Eliseo. Fue culpa de que los que estaban con Eliseo, ninguno tenía un corazón dispuesto a aprender. Entonces, sí es importante lo que me enseñen, pero más importante es lo que yo esté dispuesto a aprender. Y nosotros tenemos que entender que necesitamos aprender, necesitamos crecer, necesitamos abrir nuestro corazón para crecer, madurar y desarrollarnos, porque el querer de Dios es que nosotros crezcamos, nos desarrollemos, que nosotros avancemos, que no nos quedemos en el mismo lugar, en el mismo estado, en la misma condición. Tenemos que crecer. Es hora de que nosotros aprendamos. Es hora de que nosotros pongamos nuestro corazón, porque no se trata de una cuestión intelectual. Hay gente que dice, no, yo soy cabeza dura, a mí no me entran los textos, me cuesta memorizar. No se trata de eso. Se trata de tener un corazón abierto a recibir lo que Dios tiene para mí. Aprender lo que Dios quiere mostrarme, lo que Dios quiere hablarme, lo que Él quiere enseñarme. Y nosotros necesitamos desarrollar este corazón y esta disposición. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer. Porque es la consecuencia lógica de una vida en el Señor que crezcamos. Tenemos que crecer. En la parte física crecemos, pero después ¿qué pasa? Empezamos a deteriorarnos. Con el tiempo nos empezamos a achacar, nos empezamos a doblar, nos empezamos a arrugar, nos empezamos a quedar pelados, bueno, nos vamos deteriorando. Todo en este mundo tiende a deteriorarse, pero en lo espiritual nosotros tenemos que ir de gloria en gloria. Tenemos que ir avanzando. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para encontrarnos con nuestro Señor, con nuestro Maestro. Entonces yo necesito avanzar. No puedo llegar todo hecho pedazo, todo arruinado. Si yo tengo que llegar bien. Y no, el cuerpo puede estar hecho pedazo, pero mi espíritu tiene que estar fortalecido, renovado, porque ese es el querer de Dios. Y para eso es necesario que nosotros aprendamos. Es necesario que nosotros aprendamos lo que Él tiene para nosotros. Porque el querer de Dios es ese. Él quiere que nosotros aprendamos. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo está diciéndole, ustedes son todavía carnales, necesitan aprender. Les di leche, les di lo básico, los rudimentos, y no les pude dar vianda. ¿Por qué? Porque no estaban capacitados, no estaban preparados. ¿Por qué no estaban preparados? Y porque entre ustedes había celo, contienda, disensiones, había mucha de nuestra deshumanidad. Por eso es que no podían recibir lo que Dios tenía para ellos. Y nosotros necesitamos salir de esas cosas de nuestra humanidad, renunciar a todo lo de nuestra humanidad, aquellas cosas que no nos dejan crecer, aquellas cosas que no nos dejan avanzar. Porque
Dios tiene algo aún más excelente y más glorioso para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que tomarlo, tenemos que recibirlo, tenemos que aprender para que podamos realmente alcanzar lo que Dios tiene. En el mismo Corintios 14, versículo 20, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que aprender. Recién las teníamos acá a dos nenitas, Ainhoa y Francesca. Y es lógico, por la edad que tienen, que si una le saca el lapicito que están pintando a la otra, y se enoja y por ahí se agarren de los pelos. Ahora no es lógico que Ángela y Carolina, que están juntas ahí, una a la otra le saque la lapicera para marcar algo en la Biblia y se agarren de los pelos. ¿No es cierto? No sería nada lógico. ¿Por qué? Porque ellas han llegado a una madurez que por más que se enoje que una le sacó la lapicera a la otra sin pedirle permiso, no va a reaccionar, por lo menos de esa manera. Y nosotros tenemos que entender que espiritualmente es necesario que maduremos, que crezcamos. Y para eso es necesario aprender. Es necesario disponer nuestro corazón y nuestra vida a aprender. No podemos estar siempre en el mismo lugar, luchando siempre con las mismas cosas, peleando siempre las mismas batallas. No podemos quedarnos siempre en el mismo lugar. Es necesario que como hijos de Dios crezcamos. Es necesario que como hijos de Dios maduremos. Es necesario que como hijos de Dios aprendamos lo que Dios tiene para nosotros. Ese es el querer de Dios, que cada uno de nosotros crezcamos. Que cada uno de nosotros aprendamos. Porque ese es el querer de Dios para su iglesia. Efesios capítulo 4. Allí, en el versículo, a partir del versículo 11, vamos a encontrar cuál es el querer de Dios. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios mismo constituyó los distintos ministerios, apóstoles, maestros, profetas. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Perfeccionar a los santos. ¿Quiénes somos los santos? Los que hemos recibido al Señor y estamos dispuestos a apartarnos para Él. Entonces yo tengo quien Dios ha instalado ministerio, ¿para qué? Para que la iglesia sea edificada. Para que cada uno de nosotros podamos crecer, podamos perfeccionarnos, y no perfeccionarnos desde el punto de vista de
de no tener errores, fallas vamos a tener, sino tiene que ver con una madurez y con una madurez espiritual. Y Dios busca el querer de Dios. Yo tengo que entender que el querer de Dios es que yo crezca, el querer de Dios es que yo aprenda, el querer de Dios es que yo sea una persona madura y que yo me acerque a la persona de Él. Que me acerque al conocimiento de Él, a la experiencia de Él, a vivir lo que Él quiere, lo que Él me ha dejado escrito en su palabra. Yo necesito experimentarlo a Dios, necesito crecer, necesito madurar. Y este es un llamado de atención para cada uno de nosotros, porque nosotros no podemos detenernos, no podemos quedarnos, sino que tenemos que aprender, tenemos que crecer. Y tenemos que ir, acercarnos hacia lo que Dios tiene. Acercarnos hacia lo que Dios tiene. Y él continúa hablando, el apóstol Pablo, dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Pablo le dice, ustedes no pueden ser como los demás, como los que viven en este mundo sin importarle el pecado, sin importarle nada de Dios, sin ninguna clase de temor. Si no, dice, ustedes no han aprendido así. ¿Qué aprendieron de Cristo? ¿Qué es lo que vos aprendiste de Cristo? Le está diciendo. Entonces, si ustedes aprendieron de Cristo, ¿qué tienen que hacer? Despojarse. Despojarse del pecado. Despojarse de toda obra de la humanidad, de toda obra de la carne. Despojarse de todo lo que nos impide el recibir y el aprender lo que Dios tiene para nosotros. Yo tengo que despojarme de todo lo que no me deja crecer, de todo lo que no me deja avanzar. Tengo que quitármelo, tengo que renunciar. Tengo que cambiar mi mente y ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Yo necesito que mi mente sea renovada, que mi mente sea transformada, que mi mente sea cambiada. Y llevar una vida de santidad, dice el 24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Llevar una vida santa, una vida apartada, porque muchas veces lo que nos impide el crecer es nuestro propio pecado. Y nosotros necesitamos renunciar y apartarnos de todo para recibir lo que Dios tiene. Y sigue hablando, desechen la mentira, enójense pero no pequen. Y dice el 27, ni deis lugar al diablo. No podemos darle lugar al diablo, sino que debemos cerrarle la puerta al enemigo y ir hacia lo que Dios tiene. Y en el capítulo 5, en el versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Yo necesito aprender. ¿Aprender a qué? Aprovechar bien el tiempo. Los días son malos. Hay demasiado por alcanzar en Dios como para detenerme y perder tiempo en cosas vanas.
Yo necesito ser un buen administrador de mi tiempo. Y eso hace que yo aprenda. Y yo tengo que aprender a manejar bien mi tiempo. A manejar, porque a través de mi tiempo voy a saber manejar bien mi vida. Y voy a saber tomar buenas decisiones. Y voy a poder hacer cosas que me ayuden a crecer. Por eso necesito aprender. Y dice, aprovechen bien el tiempo, entiendan cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que Dios quiere para mí. Yo tengo que aprender a hacer la voluntad del Señor. Aprender a que cada una de las decisiones que yo tome estén en consonancia con lo que Dios quiere para mi vida. Yo necesito aprender a conocer la voz de Dios para poder hacer su voluntad. Necesito aprender y por sobre todas las cosas necesito llenarme de su Espíritu. Porque Él es el que me va a guiar. Él es el que me va a enseñar. Es el que me va a hacer aprender. Es el que me va a mostrar. Tal vez mi cabeza no entiende. Tal vez mi fuerza no están. Pero si está el Espíritu Santo, Él va a hacer su obra. Él quiere que cada uno de nosotros podamos llegar al punto que Dios tiene para nuestras vidas. Es necesario que aprendamos. Es necesario que crezcamos. Este es un tiempo donde la iglesia tiene que crecer. Cada uno de nosotros tenemos que crecer. Y yo muchas veces he dicho esto. Todo lo que yo no he alcanzado y tal vez no alcance, no tiene que ver, no es la culpa de quien me ha enseñado. Porque a mí me han enseñado bien. Ahora el tema es si yo he estado dispuesto a aprender y a poner en práctica lo que me han enseñado. El querer de Dios es que cada uno de nosotros crezcamos. El querer de Dios es que cada uno de nosotros avancemos, que cada uno de nosotros podamos aprender. Ahora, Él no va a imponernos nada. Él está buscando corazones enseñables, corazones dóciles para decir yo quiero recibir y yo quiero aprender lo que vos tenés. Yo quiero alcanzar todo lo que vos tenés para mi vida. Yo quiero ser edificado. Yo quiero que mi vida esté marcada por un crecimiento constante. Un crecimiento que cada día yo pueda ver pequeños cambios, grandes cambios, pero que siempre pueda haber cambio. Pueda haber tu imagen en mi vida. Yo pueda experimentar tu gloria cada día. Yo pueda experimentar tu amor. Yo pueda experimentar tu poder. No es llenarme de pensamiento, llenarme de conocimientos teóricos, sino de experimentarlo a Dios. Dios quiere nutrir nuestra vida espiritual. Dios quiere hacernos avanzar. Dios quiere llevarnos a ser una iglesia gloriosa. Hombres y mujeres que conozcan la persona de Dios, que conozcan la gloria de Dios, que conozcan de su poder, que conozcan de la plenitud de su espíritu, que conozcan de su maravilla. Y yo quiero ser uno de aquellos que digan, yo quiero aprender. Yo estoy dispuesto a aprender. Yo estoy dispuesto a abrir mi corazón, a dejar que tu revelación venga, Espíritu Santo, y transforme toda mi vida y cambie mi chatura espiritual. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir que tal vez se sienten espiritualmente estancados, detenidos?
Y podemos reconocer que nos ha costado aprender. Que, como dice el libro de Hebreos, debiendo ya ser maestros, tenemos todavía la necesidad de la leche espiritual de los primeros pasos, porque verdaderamente no hemos aprendido. Hoy el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón.